¿Qué trató de hacer Satanás? Presentarle a Jesús otro plan. Desviarlo del plan. Que ocupara el trono de Jerusalén. Se proclamara rey y no muriera por la raza humana. Trató de desviarlo del camino de la cruz. ¿Tuvo éxito Satanás? No tuvo ningún éxito. Jesús puso su rostro hacia Jerusalén y no se desvió a diestra ni a siniestra. El cuarto método que usó Satanás para tratar de frustrar el plan de la salvación fue desanimar a Jesús para que Jesús regresara al cielo cuando estaba pasando por su peor sufrimiento. En Mateo 26 y el versículo 38, yo pregunto, ¿Jesús podría haberse ido al cielo sin haber muerto en la cruz? Tenía esa opción, ¿cómo no? Y Satanás causó el mayor sufrimiento para que Jesús dijera, ¿para qué voy yo a seguir con esto? Mis propios discípulos ni siquiera me siguen. Uno me entregó, el otro me negó 3 veces. Esto no va a salvar a nadie, mejor me voy. Mateo 26, 38. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, mi alma está muy triste, aún hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. 3 veces Jesús elevó una oración a su Padre. Mateo 26, 39, versículo 42 y el versículo 44 nos habla de las 3 veces que Jesús elevó esta oración en el huerto de Getsemaní, porque ahí le fueron puestos los pecados de todo el mundo. De cada ser humano en la historia del planeta fueron colocados sobre Jesús en el huerto de Getsemaní. Una agonía terrible. Y dice ahí en el versículo 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Versículo 42, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Versículo 44, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Yo pregunto, ¿qué tenía esa copa que Jesús no tenía ansias de beber, pero que estaba dispuesto a hacer la voluntad de su Padre? Esa copa tenía la propia ira de su Padre contra el pecado, porque Jesús estaba cargando los pecados de todo el mundo. Noten Juan 18 y el versículo 11. Juan 8, 18, 11. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, porque Pedro le había cortado la oreja al criado del sumo sacerdote. Dice, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. ¿Quién se levantó contra el propio Jesús? El Padre. Jesús estaba bebiendo la copa de la ira del Padre, porque Jesús había tomado nuestro lugar. Todos los pecados de la raza humana fueron colocados sobre Él y estaba siendo castigado por nuestros pecados, por su propio Padre. La sierva del Señor en el libro Deseado de todas las gentes, página 641, escribió, había llegado el momento pavoroso, el momento que había de decidir el destino del mundo. La suerte de la humanidad pendía de un hilo. Ahora escuchen esto. Cristo podría a una hora negarse a beber la copa destinada al hombre culpable. ¿Podría Jesús haber dicho no voy a beber la copa y haberse ido al cielo? ¿Cómo no? Todavía no era demasiado tarde, dice la escritora. Podía enjugar el sangriento sudor de su frente y dejar que el hombre pereciese en su iniquidad. En Hebreos 5 y el versículo 7 se describe la agonía de Jesús en el Getsemaní. Dice allí, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Fíjense, en la agonía de Jesús dice con ruegos y súplicas, con gran clamor y con lágrimas. Hermanos y hermanas, era tan terrible el sufrimiento de Jesús en el Getsemaní, llevando todos los pecados de la raza humana, que en vez de sudar sudor, sudó sangre. ¿Cuánta angustia tiene que tener una persona para sudar gotas de sangre? Dice en Lucas 22, 44, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. En todo esto Satanás estaba diciéndole a Jesús, vete, vete. No solo se van a perder todos los seres humanos, tú viniste a ellos, no te conocieron, no te quisieron, ni siquiera tus propios discípulos, huyeron. Y tú mismo te vas a perder, no vas a ver más nunca el rostro de tu Padre. Quiero leer del Deseado de todas las gentes, página 701. Con fieras tentaciones, Satanás torturaba el corazón de Jesús. El Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba. Porque algunos piensan que Jesús cuando está pasando, yo voy a salir del sepulcro al tercer día, mi Padre lo prometió.
La sierva de Dios y del Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba. La esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor, ni le hablaba de la aceptación del sacrificio del Padre. Temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. Es decir, Satanás le decía, si tú sigues adelante con esto, vas a quedar separado para siempre de tu Padre. Sintió la angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia no interceda más por la raza humana, por la raza culpable. El sentido del pecado que atraía la ira del Padre sobre él como sustituto del hombre fue lo que hizo tan amarga la copa que bebía el Hijo de Dios y que quebró su corazón. Los discípulos que deberían haber estado para consolar a Jesús lo abandonaron. En Mateo 26:56 dice: mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Además de eso, Pedro, uno de sus propios discípulos, lo negó 3 veces. Y la tercera vez usó palabras profanas. Mateo 26:73 y 74. Un poco después, acercándose, los que allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Es decir, tú has estado con Jesús. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo y Jesús lo está mirando, su precioso discípulo. Todos los discípulos huyeron. Pedro lo negó. Inclusive, uno de sus propios discípulos lo entregó y lo traicionó. ¿Con qué propósito influyó Satanás en esto? Con el fin de que Jesús se rindiera y dijera: ¿para qué esto? De nada vale. Y se fuera al cielo. ¿Y saben qué más hizo Satanás? Causó que la muchedumbre maltratara a Jesús, que los soldados maltrataran a Jesús, ya fuera para que Jesús se fuera al cielo o que Jesús se vengara y así se dañara el plan de la salvación. Dice Marcos 14 y el versículo 65, y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza, y los alguaciles le daban de bofetadas. Todo esto fue causa de Satanás, con el fin de desanimar a Jesús para que se fuera o para que pecara, vengándose de los que estaban haciéndole eso. En Marcos 15, 16 al 20 dice: entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas, le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, lo desnudaron. Le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Inclusive cuando Jesús estaba colgando en la cruz, Satanás trató de animar a Jesús que se bajara de la cruz. Note lo que dice Mateo 27, 41 al 43. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó y a sí mismo no puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz. Satanás está desafiando a Jesús: bájate de la cruz, no mueras, vete, nada vas a lograr con lo que estás haciendo. A otro salvó, a sí mismo no puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy el Hijo de Dios. Fue terrible la agonía de Jesús. En Juan 8, 29, el Señor Jesucristo durante su ministerio siempre sintió la cercanía, la presencia de su Padre. Jesús mismo dijo allí en Juan 8, 29, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Durante su ministerio decía: el Padre no me ha dejado solo, Él siempre está conmigo. Pero cuando Jesús colgó en la cruz, fue algo distinto, porque el Padre retrajo de Él su rostro, porque estaba cargando los pecados de la raza humana. Por eso en la cruz, según Mateo 27 y el versículo 46, nos dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero luego el Señor Jesucristo hizo sus últimas declaraciones en la cruz. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Siempre has estado conmigo. ¿Por qué no siento tu presencia ahora? Y luego Jesús en Juan 19:30 dice las famosas palabras: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es.
y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Querida familia del Ministerio Promesas Eternas, les damos la más cordial bienvenida a un estudio profundo y conmovedor sobre la vida de nuestro Salvador. En esta ocasión, exploraremos con detalle lo que el pastor Esteban Bora ha enseñado acerca de las tentaciones, el sufrimiento y la victoria de Cristo en la tierra. ¿Qué significó que el Hijo de Dios tomara forma humana? ¿Cómo venció al pecado sin usar su divinidad? ¿Por qué era necesario que sufriera tanto por nosotros? A través de este análisis bíblico, descubrirás no solo el sacrificio infinito de Jesús, sino también la esperanza viva de salvación que nos ofrece. Te invitamos a compartir este poderoso mensaje, darle me gusta, y dejar tu comentario, porque ahora más que nunca, el mundo necesita conocer el verdadero propósito de la vida y muerte de Cristo. Quédate hasta el final y permite que esta verdad transforme tu vida. La vida de Jesús, prueba suprema de amor y redención. El pastor Esteban Bora ha dedicado numerosas enseñanzas al estudio profundo de la vida de Jesucristo en la tierra. Sus mensajes recalcan que el Salvador no vino al mundo simplemente para enseñarnos un código moral o dar un ejemplo teórico de virtud, sino que se humilló hasta lo más profundo de la experiencia humana con el fin de redimir a la humanidad caída. Según Bor, entender la vida y las tentaciones de Cristo es comprender el corazón del plan de salvación. La encarnación, un misterio de humillación y amor. Señala que el misterio de la encarnación de Cristo es uno de los temas más profundos de las Escrituras. Citando a Elena G. de White, recalca que Cristo tomó sobre sí la naturaleza humana caída, no en su pecado, pero sí en su debilidad. Jesús no vino al mundo como un ser humano con ventajas sobrenaturales en su lucha contra el pecado. Al contrario, vino con la misma naturaleza que los hombres después de la caída. Esto demuestra la grandeza del amor de Dios, porque Cristo se hizo semejante a nosotros en todo, excepto en el pecado. El pastor enfatiza que Jesús nació en un entorno humilde, vivió en la pobreza, trabajó como un obrero, fue despreciado por muchos, y sin embargo, nunca pecó. Cada momento de su vida fue una batalla constante contra las fuerzas del mal. En esto radica el verdadero poder de su sacrificio, no solo murió por nosotros, sino que vivió una vida perfecta por nosotros. Las tentaciones en el desierto, una victoria decisiva. Uno de los momentos más estudiados por el pastor es el episodio de las tentaciones de Cristo en el desierto. Allí, Jesús fue llevado por el Espíritu para ser tentado por Satanás. Bor insiste en que estas tentaciones no fueron simbólicas ni ligeras. Fueron reales, agudas, y diseñadas por el enemigo para derrotar al Redentor. En su mensaje sobre Mateo 4, explica que Satanás utilizó 3 tipos de tentaciones que resumen todos los ataques que los seres humanos enfrentamos: la concupiscencia de la carne, la vanagloria de la vida y la concupiscencia de los ojos. En la primera tentación, Satanás apeló al apetito de Jesús, quien tenía 40 días de ayuno. En la segunda, apeló al orgullo espiritual, pidiéndole que se lanzara del templo. En la tercera, usó la ambición del poder y la gloria. En cada caso, Jesús venció con un escrito está, mostrando que su vida estaba sujeta completamente a la palabra de Dios. Recalca que Jesús no utilizó su divinidad para vencer las tentaciones. Lo hizo como un hombre lleno del Espíritu Santo, dependiendo únicamente del poder de Dios. Esta es la esperanza para el creyente, que también podemos vencer, no en nuestras fuerzas, sino por la gracia que fortaleció a Cristo. El conflicto cósmico y la obediencia perfecta. Una de las enseñanzas centrales del pastor es que la vida de Cristo fue la escena clave del gran conflicto entre Cristo y Satanás. El enemigo había acusado a Dios de ser injusto y su ley imposible de guardar. Jesús vino a este mundo para refutar esa mentira, y lo hizo guardando perfectamente la ley de Dios en medio de las peores circunstancias. Cada acto de obediencia de Cristo fue una respuesta directa a las acusaciones de Satanás.
Jesús obedeció no solo en acciones externas, sino en el espíritu de la ley. Fue obediente desde el corazón. Esto desarmó por completo los argumentos del enemigo y mostró que es posible guardar la ley divina por amor y fe. El pastor enseña que Jesús fue probado en todo como nosotros, pero sin pecado, Hebreos 4:15. Esto significa que Cristo enfrentó todas las formas de tentación que un ser humano puede experimentar, y aún así nunca falló. Cada victoria de Cristo es acreditada a aquellos que creen en Él. Su vida perfecta es imputada al pecador arrepentido como si él mismo hubiera vivido sin pecado. La vida de servicio y sacrificio. Jesús no vino para ser servido, sino para servir. El pastor enfatiza que su vida fue un constante sacrificio. Desde el momento de su nacimiento hasta su muerte en la cruz, vivió para los demás. Sanaba a los enfermos, alimentaba a los hambrientos, consolaba a los afligidos y enseñaba a los ignorantes. Y todo esto lo hizo con amor perfecto, sin esperar nada a cambio. Este aspecto del ministerio de Cristo es fundamental para comprender el carácter de Dios. Jesús reveló cómo es el Padre, compasivo, justo, santo y lleno de misericordia. Su vida fue una manifestación visible del carácter divino. El pastor a menudo cita Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En la vida de Jesús se ve la justicia y la misericordia abrazadas. No toleró el pecado, pero amó al pecador. Defendió la verdad con firmeza, pero con ternura. Se enfrentó a los líderes religiosos corruptos con autoridad, pero lloró por Jerusalén. Cada detalle de su vida muestra el balance perfecto entre justicia y gracia. Getsemaní, la agonía del Salvador. Uno de los momentos más profundos de la experiencia terrenal de Jesús, según el pastor Bor, fue la agonía en el huerto de Getsemaní. Allí, Jesús enfrentó la carga de todos los pecados del mundo. No fue simplemente miedo a la muerte, sino a ser separado del Padre, algo que nunca había experimentado. Describe que el peso del pecado era tan abrumador que Jesús dijo, «Mi alma está muy triste, hasta la muerte», Mateo 26:38. En ese momento, el destino eterno de la humanidad pendía de su decisión. Podía abandonar el plan de salvación y regresar al cielo, pero eligió cargar con el pecado por amor a la humanidad. El pastor enfatiza que Getsemaní fue una batalla espiritual tan intensa que hizo sudar a Jesús gotas de sangre. Allí se decidió el destino de la humanidad. La cruz fue el resultado visible de una decisión que ya había sido tomada en el huerto. El juicio y la cruz, el sufrimiento inimaginable. El sufrimiento de Cristo no fue solo físico, sino profundamente espiritual. Fue traicionado por uno de sus discípulos, abandonado por sus amigos más cercanos y falsamente acusado por los líderes religiosos. Subraya que Jesús no fue víctima de circunstancias, sino que se entregó voluntariamente por nosotros. La cruz fue la culminación de una vida de sufrimiento. Jesús fue tratado como un criminal, aunque nunca cometió pecado. Cargó con nuestras iniquidades y sufrió la separación del Padre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46, fue el clamor del alma que llevaba el pecado de todos. Insiste en que en la cruz no solo se pagó la deuda del pecado, sino que se reveló el carácter de Dios. El amor, la justicia, la santidad y la misericordia se manifestaron de manera suprema en ese acto de redención. La cruz no solo redime, sino que también educa, muestra quién es Dios y lo que significa el pecado. La resurrección, la victoria de la humanidad. Después de sufrir la muerte, Jesús resucitó al tercer día. Cumpliendo las Escrituras, la resurrección es la garantía de nuestra salvación. Jesús no solo venció al pecado, sino también a la muerte. Con su resurrección, abrió el camino a la vida eterna para todos los que creen en Él. El pastor recalca que la resurrección de Cristo no fue un simple regreso a la vida,
sino la inauguración de una nueva creación. Jesús se convirtió en las primicias de los que duermen. Su resurrección garantiza la nuestra. El mismo poder que lo levantó de la tumba es el que obra en los creyentes para transformarlos. Insiste en que esta victoria no es solo futura, sino presente. La vida resucitada de Cristo está disponible ahora para aquellos que viven en comunión con Él. Por eso, llama a todos a tener una experiencia diaria con Cristo, a través del estudio de la palabra, la oración y la obediencia por fe. Conclusión, una invitación a la salvación y la imitación. La vida de Cristo, tal como la presenta el pastor Esteban Bor, no es solo un relato admirable, sino un llamado urgente a cada ser humano. Jesús vivió, sufrió, fue tentado y murió por nosotros. Lo hizo no solo para darnos un ejemplo, sino para abrirnos la puerta de la salvación. Bor hace un llamado claro: si Jesús vivió sin pecado por nosotros, si venció en cada tentación, si sufrió en Getsemaní y murió en la cruz, ¿cómo no vamos a entregarle nuestra vida? La salvación no se gana por obras, pero requiere rendirnos totalmente a Cristo. Su vida perfecta es nuestra justicia. Su muerte es nuestra expiación. Su resurrección es nuestra esperanza. El mensaje final del pastor Bor sobre la vida de Cristo es de profunda gratitud y compromiso. Jesús hizo todo lo posible por nuestra redención. Ahora nos toca a nosotros vivir para Él, seguir su ejemplo, depender de su gracia y anunciar su victoria al mundo. Jesús como el segundo Adán, restauración del propósito original. Él enfatiza que Cristo vino como el segundo Adán, una figura central para entender cómo se revierte la tragedia del Edén. Donde el primer Adán fracasó en un entorno perfecto, el segundo Adán, Jesús, triunfó en medio de un mundo caído. Explica que mientras Adán fue tentado en un jardín de delicias, Cristo fue tentado en el desierto, rodeado de privación y sufrimiento. Esto no es una coincidencia, es una declaración del cielo de que Dios no abandona a la humanidad en su estado caído. Jesús, al triunfar donde Adán cayó, abrió el camino para que todos puedan vencer a través de su gracia. Este paralelo también refuerza el argumento de que Jesús tomó una naturaleza humana verdadera, con todas sus limitaciones después de la caída. Si hubiera tenido una humanidad diferente a la nuestra, su victoria no tendría valor representativo. Enfatiza que la gran victoria de Cristo fue alcanzada no por su divinidad inherente, sino por su dependencia total del Padre y su fidelidad a la palabra. Esto hace de Jesús no solo nuestro Salvador, sino también nuestro modelo. Jesús en la cotidianidad, un Salvador que conoce nuestras luchas. Esteban Bor dedica parte de su enseñanza a mostrar que Jesús no vivió una vida mística, desconectada de la realidad, sino una existencia profundamente humana. Trabajó como carpintero, enfrentó el desprecio social, fue objeto de burla, y aún así permaneció sin pecado. Esto, según Bor, es clave para entender el alcance de su sacrificio. Jesús conocía el dolor del rechazo. Juan 1:11 dice: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Bor recalca que esta incomprensión por parte de su pueblo, e incluso de su familia, fue una carga constante. Aún así, Jesús nunca permitió que la amargura o la frustración lo dominaran. Su amor por la humanidad era más fuerte que cualquier ofensa. El pastor menciona que Jesús también vivió bajo la opresión del Imperio Romano, rodeado de injusticia política, corrupción religiosa y tensiones sociales. En todo eso, mantuvo la pureza, la compasión y la integridad. Jesús no se aisló del sufrimiento humano, dice Bor, se metió en medio de él para redimirnos desde adentro. La dependencia de Jesús del Padre, ejemplo de vida espiritual. Una de las enseñanzas más insistentes del pastor es que Jesús no venció por su poder como Hijo de Dios, sino por su constante dependencia del Padre Celestial. Cristo pasaba noches enteras en oración, se alimentaba de la palabra, y siempre buscaba hacer la voluntad del Padre. Esta vida espiritual intensa es, según Bor,
la fuente de su victoria. Él subraya que en Juan 5:30, Jesús declara, «No puedo yo hacer nada por mí mismo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió». Esta confesión muestra que Jesús vivió como cualquier ser humano está llamado a vivir, en total sumisión a Dios. De ahí que Bohr insista en que la vida cristiana auténtica no es una vida de esfuerzo humano, sino de dependencia divina, siguiendo el modelo de Cristo. En este punto, enfatiza el papel del Espíritu Santo en la vida de Jesús. Desde su concepción hasta su ministerio público, todo fue realizado por medio del Espíritu. Jesús fue bautizado con el Espíritu en el Jordán, fue llevado por el Espíritu al desierto y realizó milagros por medio del Espíritu. Por tanto, el pastor enseña que sin una experiencia real con el Espíritu Santo, nadie puede reflejar la vida de Cristo. Jesús y la obediencia, no solo una idea, sino una realidad vivida. La obediencia de Cristo no fue teórica. Enseña que Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:8. Esa obediencia no comenzó en Getsemaní ni en la cruz, fue una obediencia diaria, constante, en cada aspecto de su vida. Fue obediente como hijo, como ciudadano, como amigo y como siervo de Dios. El pastor insiste en que este tipo de obediencia no era mecánica ni forzada, sino basada en una relación de amor con el Padre. Por eso, Jesús decía, «Mi comida es que haga la voluntad del que me envió», Juan 4:34. Para él, obedecer no era una carga, sino un deleite. Esta es la obediencia que Dios quiere restaurar en nosotros, y que solo es posible cuando Cristo vive en el corazón. También denuncia las enseñanzas que minimizan la obediencia en nombre de la gracia. Él sostiene que la gracia no anula la ley, sino que hace posible guardarla. Cristo obedeció para que nosotros, por su poder, también podamos obedecer. Y lo que Él vivió como hombre perfecto, lo puede reproducir en todo creyente que se somete a su señorío. Jesús y el dolor humano, el sufrimiento como medio de identificación. Uno de los aspectos más conmovedores del mensaje de Bohr es la presentación de Jesús como el varón de dolores, experimentado en quebranto, Isaías 53:3. Según él, Cristo no vino simplemente a solucionar el problema del sufrimiento desde fuera, sino a entrar en el dolor humano, a cargarlo sobre sus hombros y a darle sentido desde la perspectiva eterna. El pastor menciona que Jesús lloró por la muerte de Lázaro, se conmovió por las multitudes sin pastor y derramó lágrimas por Jerusalén. Este Cristo no es indiferente al dolor humano. Al contrario, se hace uno con los que sufren. Esta comprensión, dice Bohr, cambia por completo la manera de ver nuestras pruebas. No sufrimos solos, Cristo sufre con nosotros y en nosotros. También destaca que el sufrimiento de Cristo no fue inútil ni accidental. Fue parte del precio de nuestra redención. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Esto no solo significa curación física, sino restauración total del ser humano. En cada herida de Cristo hay esperanza para el pecador. Jesús en la última semana, el clímax del conflicto. La última semana de la vida de Cristo fue el clímax del conflicto cósmico. Detalla con profundidad los eventos de esa semana, la entrada triunfal en Jerusalén, la purificación del templo, los enfrentamientos con los fariseos, el lavamiento de pies, Getsemaní, el juicio ilegal, la flagelación, la crucifixión y la tumba vacía. Cada uno de estos eventos fue una revelación del carácter divino y del carácter satánico. Jesús fue paciente, manso y firme. Satanás, en cambio, se reveló a través de la traición de Judas, la cobardía de Pilato, la hipocresía de los líderes religiosos y el odio de las multitudes. Bohr señala que esa semana se decidió el destino del universo. La cruz no fue solo un evento terrenal, sino cósmico. En sus sermones, recuerda que en la cruz se vio el costo real del pecado.
Allí no solo murió un inocente, sino el Creador del universo. Dios se hizo hombre para sufrir en nuestro lugar. La cruz es el juicio del pecado, el fin de las acusaciones de Satanás y el nacimiento de una nueva humanidad. La intercesión de Cristo, continuación de su obra redentora. Después de su resurrección y ascensión, Cristo no dejó de actuar en favor de la humanidad. Bohr enseña con firmeza que actualmente Jesús está ministrando en el santuario celestial como nuestro intercesor y abogado. Allí presenta los méritos de su sangre en favor de quienes se arrepienten y creen en él. El pastor enseña que la vida de Cristo en el cielo es una continuación de su amor sacrificial. Él no solo murió por nosotros, también vive para interceder por nosotros. Hebreos 7:25. Esta verdad debe llenar al cristiano de seguridad y reverencia. No estamos solos, el mismo que venció en la tierra es ahora nuestro representante en el cielo. También relaciona esta obra con el juicio investigador, enseñando que Cristo está purificando el santuario celestial y también los corazones de sus seguidores. Su obra no solo perdona, sino que transforma. Esta es la verdadera esperanza del Evangelio, no solo ser perdonados, sino ser restaurados a la imagen de Dios. Llamado final, vivir como Jesús vivió. La contemplación de la vida de Cristo debe llevarnos a una decisión. No basta con admirar a Jesús, es necesario seguirlo. No basta con saber que venció, hay que vivir esa victoria. El llamado es claro, entregar la vida por completo, rendirse al señorío de Cristo y permitir que su vida sea reproducida en nosotros. Concluye muchos de sus mensajes con una exhortación solemne: la vida de Jesús no fue en vano. No permitas que lo sea para ti. Él lo dio todo por ti, entrégale todo a Él. En un mundo de superficialidad espiritual, su mensaje es un clamor urgente por un cristianismo auténtico, profundo, transformador. Gracias por haberte quedado hasta el final de este recorrido profundo por la vida de Jesús. Hemos visto cómo el pastor Esteban Bohr, con base en la palabra de Dios, nos presenta a un Salvador que no solo murió por nosotros, sino que vivió en medio de nosotros, sintió nuestras debilidades, soportó nuestras tentaciones y venció por amor a ti y a mí. Su vida perfecta no es un ideal lejano, sino una realidad vivida que hoy puede ser imputada y reproducida en aquellos que se rinden por completo a Él. La historia de Jesús no es solo un relato para admirar, sino un llamado urgente a consagrarnos de corazón. Cada paso que dio en esta tierra, cada lágrima que derramó, cada rechazo que sufrió, cada tentación que venció, lo hizo con un solo propósito: abrirte el camino a la salvación eterna. Nadie más ha vivido y muerto como Él por ti. Hoy tienes una oportunidad. No importa lo que hayas hecho, no importa cuán lejos hayas estado. Cristo sigue con los brazos abiertos. Él no solo quiere salvarte, sino transformarte, darte un nuevo corazón y prepararte para su pronto regreso. Que esta reflexión no quede en el olvido. Permite que la vida de Jesús sea tu guía, tu fuerza, tu esperanza. Busca comunión diaria con Él, conságrate por completo, y permite que el poder del Espíritu Santo te lleve a reflejar su carácter. Comparte este mensaje con tus seres queridos. El mundo necesita conocer al verdadero Jesús. Que Dios te bendiga, te fortalezca, y te llene de su presencia todos los días hasta la eternidad.